Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso. ¿Qué tal? Un cordial saludo, amigos del Canal Congreso. Nos encontramos en este marco majestuoso, histórico, del Salón Elíptico del Capitolio Nacional con el representante Heráclito Landines Suárez, que es de origen de Norte de Santander, ha hecho una buena parte de su actividad política, académica aquí en Bogotá. Ha sido desde personero auxiliar en Bogotá, ¿no?, hasta alcalde encargado de la ciudad de Cúcuta. Tiene un amplio espectro geográfico y político el doctor Landines Suárez, que repito es representante de la Cámara, integrante de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y por lo tanto él conoce mucho del trámite de reformas legales y constitucionales. El doctor Landines, ¿por qué siendo de Norte de Santander termina haciendo política y actividades en Bogotá? Sí. Carlos, gracias por la invitación. En 1986, un presidente colombiano, Virgilio Barco Vargas, ¿Sí? creo que fue el mejor presidente de la segunda mitad del siglo XX en Colombia. El último liberal. El último gran liberal. Sí. Un hombre de Durania, Norte de Santander, que después estudió en los Estados Unidos, en MIT, Claro. Con doctorado en Ingeniería Civil. Claro, de acuerdo. Creó un programa que se llamó Programa de Becas Excelencia. Entonces comenzó la descentralización en Colombia y dijo el presidente Barco: vamos a traer jóvenes estudiantes, los mejores estudiantes de municipios pequeños, los formamos en Bogotá, en la ESAP, y después tendrán que volver a su tierra, a su pueblo, a trabajar en la administración municipal. Qué bueno. Y trajo estudiantes de municipios menores de 100.000 habitantes de todo el país, desde La Guajira, el Amazonas, Nariño, vienen muchos de Nariño, Chocó, Norte de Santander. Y yo estudié mi bachillerato, mi primaria y bachillerato, en los patios Norte de Santander. Fui el mejor alumno en el 89 y clasifiqué en ese programa de becas de excelencia. Me vine, estudié en la ESAP y Bogotá tiene una particularidad, que Bogotá es la ciudad de todos. Bogotá recibe aquí a los colombianos desde los 50 del siglo pasado, que hubo una migración masiva a la ciudad. De acuerdo. Por violencias o por migración económica, pero se vinieron a Bogotá y Bogotá creció. Y Bogotá le abre las puertas a todo el mundo. De acuerdo. Entonces llegué acá, estudié en la universidad, participé en los movimientos estudiantiles y me gradué en Bogotá. Después me casé y mis raíces son en Bogotá. Y se eché raíces en Bogotá. enraizó en Bogotá. Bueno, ¿y qué hizo en la SAP? ¿Qué estudió en la SAP? Administración pública. Administración pública. Y también urbanismo, tengo entendido. Después hice una especialización en planeación urbana regional en la ESAP. Después estudié en la Universidad Complutense de Madrid una maestría en gestión pública. Bueno, hablemos de Virgilio Barco un momentico, porque usted tocó ese tema y yo creo que la historia ha sido ingrata con una persona como Virgilio Barco, que a pesar de tener todo el bagaje de gringo, tenía una capacidad de pensamiento liberal muy aterrizado aquí en Colombia. Sí, Virgilio Barco, de Norte de Santander, fue, yo creo que uno de los liberales más progresistas, igual que Alfonso López Michelsen en Colombia. Sí. Y se complementan los dos. Alfonso López Pumarejo fue el impulsor de la reforma agraria en Colombia, claro, con la Ley 200 de 1936. Y Virgilio Barco fue el impulsor de la planeación urbana en Colombia, porque él fue en 1966 designado alcalde mayor de Bogotá. Claro. Entonces él complementó lo que venía haciendo otro gran liberal que se llamó Jorge Gaitán Cortés, nombrado por Alberto Lleras, 1961 alcalde mayor de Bogotá, y en 1966 lo reemplaza Virgilio Barco. Entonces Jorge Gaitán Cortés, como arquitecto, planeó la ciudad, el sistema vial, el acueducto, el alcantarillado, no pensando en la ciudad de 1961, sino en la ciudad del 2000. De acuerdo. Y entonces llegó Barco, que era ingeniero, y complementó, digamos, esa alcaldía en esa década de Colombia, de los 60, y siguió ejecutando la obra de Jorge Gaitán Cortés. Las vías, el plan vial, el desarrollo de los parques, el sistema metropolitano de parques, el sistema de acueducto alcantarillado. Y entonces en ese momento los liberales de este país vieron en Virgilio Barco que podría ser presidente. Y a partir de ahí, en Colombia, el mejor alcalde de Bogotá, o el buen alcalde de Bogotá, se proyecta para ser presidente de la República, porque deja una huella en esta ciudad. Y Virgilio Barco, en 1989, impulsó
la ley novena, que es la ley de temas urbanos en Colombia. Y él dijo una cosa muy importante. Dijo, cuando yo fui alcalde mayor de Bogotá, me hizo falta planear más los temas urbanistas en Colombia, del urbanismo en Colombia. Y me faltó planear la ciudad de Bogotá. Y entonces impulsó la ley novena del 89 y en segundo lugar la construcción de Ciudad Salitre. Que Ciudad Salitre, donde hoy funciona Ciudad Salitre, Claro. eran terrenos de un bogotano que se llamó Juan José Vargas, Ah, ok. que hay un barrio que se llama JJ Vargas en J. Bogotá. Vargas. Creo que le decían el gallino Vargas. El Gallino Vargas. Sí. No sabía eso. Sí. Y le donó esos grandes terrenos de Ciudad De Salitre acuerdo. a la Beneficencia en Que Cundinamarca. eran terrenos inundados, yo recuerdo. Claro. Y Virgilio Barco dijo, vamos a hacer allá un gran desarrollo urbanista Sí. de esta ciudad. El mejor desarrollo urbano de Bogotá, vamos a hacerlo en Ciudad Salitre. Y entonces tiene espacios verdes. No tiene postes con cables, sino tiene todos cárcamos de inundación, cárcamos por donde van Sí. el cableado subterráneo. Cableado, sí. Tiene andenes, tiene sitios de encuentro. Y usted camina hoy Ciudad Salitre desde la carrera 50 hasta la Boyacá. Es el mejor desarrollo urbano que tiene la ciudad. Sí. Porque hay sitios de encuentro, de caminar, de disfrutar la ciudad. Ojalá toda la ciudad fuera así, toda la ciudad del sur al norte, pero ese es un ejemplo de lo que hizo Virgilio Barco. Pero Barco hizo algo muy importante para el país, que fue lo siguiente. En 1990, en la elección de marzo, se elegían simultáneamente seis cargos de elección popular. Exacto. 1990, Sí. Que eran Y entonces- elegidos por papeleta. por la papeleta. Uno votaba por cada cargo una papeleta. Sí, Entonces, señor. por eso había 6 papeletas. Y cada partido le daba uno su papeleta. Sus 6 papeletas. Sí. Y entonces un movimiento estudiantil y social de Bogotá impulsó una 7ª papeleta De acuerdo. para convocar a una asamblea nacional constituyente. Y entonces que esa papeleta, la 7ª, estaba por fuera de la elección y no estaba contemplada en la elección. Exacto. Virgilio Barco, que ya estaba terminando su periodo, le pidió a la registraduría, no obstante, no estaba en el marco de la legalidad que contara los votos por la Asamblea Nacional Constituyente. La registraduría los contó y Virgilio Barco le hizo una consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre la legitimidad y legalidad de la solicitud ciudadana. Sí, sí, del pronunciamiento, porque hubo un pronunciamiento Claro. con la 7ª papeleta. Un procedimiento popular. Y la Corte Suprema en su Sala Constitucional le dijo sí, es una decisión legítima de los ciudadanos, una solicitud legítima Pero esa 7ª papeleta preguntaba por la constituyente, por convocar una Asamblea Nacional Constituyente. que no estaba contemplada en el ordenamiento jurídico porque la Constitución Nacional era muy cerrada Claro. para reformarse y entonces el camino de la constituyente no estaba establecido en ese marco constitucional y la 7ª papeleta dijo, la ciudadanía quiere romper ese problema Claro. y convoquemos una constituyente. Claro, además porque la reforma constitucional que ha presentado el presidente Barco le había hundido el Congreso. Claro, se Hundido el hundió. Congreso. El día que mataron a Rodríguez Gacha fue el año trágico de 1989. Sí, un año de difícil Pero- recordación para este país. Claro, claro. Todo lo que pasó. Ese día hundieron porque Pablo Escobar pretendía que en esa reforma constitucional se incluyera un referendo sobre la extradición. Y eso también era un problema grande porque pues, consultarle a la gente si quería la Pero más en extradición. plena guerra con el narcotráfico. Exacto, en momentos en que había guerra con el narcotráfico, lo más seguro es que la gente dijera que no. Claro, la época de Bomba, El Espectador, el Claro. asesinato de Galán, el asesinato El de Guillermo avión. Cano y Sasa, del avión de Avianca, El DAS, la bomba del DAS, claro. claro, claro. Era Del un año comandante de la convulso. Policía de Antioquia, Valdemar Franklin Quintero. De acuerdo, el día que Del mataron a procurador Galán. Carlos Mario Hoyos. Exactamente, en enero de ese año. Claro, el 89 fue un año trágico. Claro, fue un año muy Pero trágico para el entonces, país. Carlos, la Corte Suprema, en su sala constitucional, avaló, digamos, la legitimidad de ese llamamiento de los Ajá. ciudadanos a una Asamblea Nacional Constituyente. En ese momento ya era presidente Gaviria, pero todo el proceso, quien lo avaló Se lo dejó. y lo acompañó fue Virgilio Barco Sí, Vargas. es indudable. Y ahí se convocó a una elección para elegir los constituyentes en diciembre El 9 de diciembre, de 1990. 90. Sí, señor. Y la Asamblea comenzó en febrero su periodo El de 4 sesión. de febrero. De del sesiones. 91. Del 91 exactamente. Del 91, claro. Y terminó el 4 de julio del 91. Ujú. Pues como ustedes ven, el doctor Heráclito Landines pues, es un gran conocedor, ha sido protagonista de todos estos
últimos años de actividad política, jurídica, de estos cambios que ha tenido el país en todo este tiempo. Pero ¿por qué una persona como Heráclito es avalado por la Alianza Social Indígena? Por el Partido Maíz. Perdón, Movimiento por el Partido Alternativo Maíz. y Social Maíz. Movimiento Alternativo y Independiente. Indígena y Social Maíz. Que tuvo que modificar sus estatutos para apoyar candidatos que no fueran de origen indígena. No, digamos, pasó algo en el movimiento indígena. Hace unos años integraron un partido que se llamó Alianza Social Indígena, Sí. que sin embargo permitió avalar a candidatos de otra procedencia que al final le quitaron el partido a los indígenas. Ah, se lo llevaron. Y entonces los indígenas se reunieron y crearon el Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz, con la salvedad que la mayoría son indígenas, pero pueden avalar en grandes ciudades Exacto. candidatos sociales, como el caso de Maíz Bogotá. es el remanente de ASI. No, remanente no, otro partido nuevo. Otro partido. Otro. Así sigue como partido. Sí, pero los que sacaron de ASI se armaron en Maíz. No, otra iniciativa. Otra iniciativa. ¿Qué es Maíz? Maíz es un partido político de origen indígena que en las ciudades ha avalado candidaturas de origen social. Ok. Y entonces mi familia en Norte de Santander se acercó al partido Maíz desde 2015 y ahí estamos ayudando al partido. Okay. Y en ese escenario, en Bogotá conversamos y me incluyeron en la lista, en el lugar número 7 del pacto histórico, que los cálculos eran que no ingresaban más de 5, y sin embargo estuve ahí y ingresamos 7. Y clasificó. Sí, señor. Bueno, ¿cómo cree que le ha ido al pacto histórico teniendo presidente como Gustavo Petro, que ha sido tan controvertido, tan confrontacional, que no ha sido fácil el gobierno del presidente Gustavo Petro, debido a que la derecha encarnizada también le ha hecho una oposición muy dura? Claro, yo creo que el tema, Carlos, es que los cambios son difíciles en cualquier momento de la historia. Y entonces, en este país, desafortunadamente, un sector de la ultraderecha cooptó el manejo del Estado, cooptó las inversiones públicas, las inversiones en infraestructura. Sí, claro. Entonces, todo se lo entregamos a unos terceros para que en una concesión reciban la plata del Estado, administren la vía, pongan los peajes, pero aún sin embargo, con eso, las vías se caen, los puentes se caen, es decir, no ha sido perfecto eso. En inversiones públicas. Hemos llegado a tal tema de inversiones públicas que incluso en algunas ciudades de la costa, en algún momento, se le entregó el recaudo del impuesto predial, del predial, a un particular, a un privado, Increíble. y él le daba un porcentaje a la... Sí. Y se ganaba solamente por recibir y entregar al municipio de la ciudad entre el 15 y el 25%. Sí, sí, sí. Eso es una cosa absurda. Pero además en todos los demás sectores, el sector privado ha cooptado los recursos públicos. Y salud, todos los años, más o menos las EPS privadas reciben 80 billones de pesos. Que reciben esa plata de lo público, de lo que aportamos, de lo que cotizamos y el presupuesto nacional. ¿80 billones? 80 billones. Y ellos los definen bajo un marco legal cómo invertirlos. Pero sin embargo, esas EPS de 150, como unas 120 han tenido problemas de malos manejos. Claro. E invirtieron la plata en lo que no tienen que invertirla. ¿En qué? En crear clínicas para ellos, de ellos. Integración vertical. Más que eso, digamos, construir infraestructura con la plata de la salud. Okay. Infraestructura física. Que queda para ellos. Que queda para ellos. Que es de ellos. Y además, cuando hacen la intermediación, dicen, recibimos la plata y contratamos IPS, pero las IPS que contratan son las nuestras. Y a las cuales le pagan es la de ellos. Claro. Pero no le pagan a la red pública de hospitales. Okay. O sea, ese sector privado que maneja la plata de la salud le debe hoy 11 billones de pesos a los hospitales públicos. A los hospitales. O sea, a los propios hospitales de todos los colombianos. Pero a las EPS, a los IPS de ellos al día, están al día. Al día. Es decir, de un bolsillo de ellos para otro bolsillo, pero le dicen al Estado, no hace falta más plata. Es plata pública. Las EPS no tienen plata de ellos. Funcionan con la plata que el Estado les transfiere para administrar la salud. Que no debería ser así. Digamos, esa intermediación le genera un costo al Estado. Por eso la propuesta del gobierno es giro directo a las IPS, para responderles y para pagarles. Que a la no red pasen pública por la EPS. Y a los privados. Que no pasen por la EPS, sino a los que tienen que llegar, que es a los hospitales y a las IPS. Sí. Por ejemplo, en educación.
En educación dejamos de construir infraestructura de las universidades públicas y la plata de la educación superior se ha destinado desde el gobierno de Santos con el gobierno de Duque para financiar algunas universidades privadas vía programas como Serpilo Paga. Entonces, en vez de ampliar cobertura de universidades públicas para que ingresen más muchachos, se le pagaba a la Universidad de los Andes, al Externado, a la Javeriana, al Rosario. A las élites. Por algún estudiante. Entonces, semestres de 25 o 30 millones de pesos. Sí. Pero con esos 30 millones de pesos se podía recibir 5 o 6 estudiantes en la universidad pública. En una universidad pública. Entonces, fortalezcamos lo público. Pero vía eso, todos los años estaban pagando 300 mil millones a todas las universidades en el país para que recibieran 1 o 2 becarios. De Serpilo Paga. Sí. Pero ¿por qué esa plata no se iba a fortalecer la Universidad Nacional, la Universidad del Atlántico, la Universidad del Valle, la UIS, la Universidad de Antioquia, para que tuviera más oferta para más estudiantes? Entonces, la Universidad Nacional, por ejemplo, está cayendo desde 2009 y hasta ahora este gobierno, ayer iniciamos la construcción del Salón de Artes, del edificio de artes, porque ese edificio se cayó. Sí, soy testigo. Se cayó. Sí. Entonces es una inversión pública en lo público, en salud, educación. Servicios públicos. Entonces nosotros vemos que el Estado le ha entregado en concesión la administración de las empresas de servicios públicos en ciudades como Cartagena, como Barranquilla, como Cúcuta, a particulares. Servicios públicos, energía, acueducto, alcantarillado, saneamiento y agua potable. Entonces en Cartagena, el dueño del acueducto de Cartagena se llama Aguas de Barcelona. Okay. El otro inversionista en Barranquilla era en la AAA, otro inversionista privado, Cúcuta Norte de Santander, los Nule, dueños del acueducto de Cúcuta. Alumbrado público, de un señor de la costa, el Turculsac. Es decir, vieron los servicios públicos todo este tiempo como un negocio privado, porque si un empresario se mete a un negocio porque le da utilidades, pero el fin de los servicios públicos no es en un país, en un estado de bienestar, un negocio, sino debe ser la atención del Estado para todos los que viven en el Estado. Y entonces, Carlos, generar esos cambios en este país significa afectar a unas élites. Fondos privados. 450 billones de pesos tienen los fondos privados. 450 billones. Eso es mucha plata. De lo que nosotros, de lo que los colombianos han ahorrado, lo tienen allá. Sí. Pero además ese sistema financiero tiene los recursos de los colombianos de las pensiones, pero por otro lado nos prestan la plata a los intereses más altos. La misma plata de los colombianos, porque ellos son los dueños. Entonces, modificar el sistema de pensiones significa tocar ese sector. Modificar el sistema de acceso a la educación superior y ampliar la cobertura pública es tocar otro sector. Claro. Modificar el tema de los servicios públicos domiciliarios es tocar otros intereses de otros actores privados y no les gusta eso. Además, porque los actores privados en este país tienen una red que está entrelazada entre negocios privados, medios de comunicación y la banca. Y entonces hacer esos cambios les va a afectar a ellos y no les gusta. Carlos, son los cambios que no les gustan. Sí. Entonces no es que el presidente tenga digamos... una actitud confrontacional, como dije yo. Es que está promoviendo cambios que tocan unos sectores. Ok. Que tocan unos sectores. Hacer la reforma a la policía, hacer la reforma que los muchachos de los barrios pobres puedan ingresar a hacer una carrera como oficial o de Policía Nacional o en las fuerzas militares, creamos que no tenga un costo por un estudiante. Antes, para un muchacho que quería ser patrullero, costaba más o menos 25 millones de pesos. Para ser patrullero de la policía. Sí, claro, claro. Ahora con este gobierno ingresa gratis. Matrícula gratis, claro. Entonces, pues no todos tienen 30 millones de pesos en su casa para que un muchacho estudie. Exacto. De una. De acuerdo. No los tienen. Entonces son cambios que a unos sectores del país no les gusta. Y es muchos sectores. Pero entonces, como ha creado tanta agitación entre esos sectores que se oponen al cambio, ¿usted cree que sí está en marcha un golpe blando al presidente? Yo creo que hay mucha gente que no quiere que el presidente siga. Claro. En agosto del año pasado hubo una protesta aquí en la Plaza de Bolívar y salió un general retirado del ejército y dijo, vamos a defenestrar al presidente de la República. Eso es sacarlo. Eso es un golpe de Estado en cualquier parte del mundo. Defenestrar es darle golpe de Estado. Sí.
hay otros activistas del Centro Democrático que dicen, fuera Petro, queremos sacarlo. En la última manifestación acá, que fue hace como unos 8 días, Sí. el coro en la Plaza de Bolívar por el Centro Democrático era fuera Petro. Yo no escuché un argumento ni una arenga en contra de un punto de la reforma a la salud, de un punto de la reforma laboral o de la reforma pensional. No habían. Los argumentos eran, acabemos con este gobierno, fuera Petro. Sí. Y entonces, en una democracia en cualquier país del mundo, se elige democráticamente un presidente para que termine un periodo, en este caso de 4 años. De acuerdo. Y si se pretende interrumpir, pues, podría ser un golpe. Claro. El doctor Heráclito Landines va a presentar un proyecto muy interesante sobre el libro. Nosotros los colombianos que tenemos fama de no leer mucho, ¿qué podemos esperar de esta ley del libro? ¿Nos va a estimular la lectura? ¿Qué va a hacer? Estamos en proceso de construcción del proyecto con todos los actores de la cadena de producción del libro, desde los que lo imprimen, desde los creadores, los autores, los que lo imprimen, los que lo comercializan, las librerías y el Ministerio de la Cultura. Creo que es importante que nosotros tengamos una ley del libro para la Colombia de este momento. La ley del libro que tenemos desde hace 30 años. Sí. Que la Colombia de 1990 no es la Colombia de hoy. Sí, ¿no? Pero además donde hay otros actores que interfieren con la lectura de los colombianos, como es el acceso al teléfono celular en cualquier momento, a todas las redes sociales, y creo que hay que, desde el Estado, promover más toda la industria del libro, que haya más escritores, más autores, y que haya más lectores, que haya más oferta en librerías y oferta en bibliotecas públicas, y de que desde el Estado se promueva la lectura. Por ejemplo, nosotros debemos tener una biblioteca, cada colombiano, una biblioteca colombiana. Una biblioteca, una colección de libros promovida desde el Estado. Exacto. Con varios títulos. Yo creo que es una obligación para todos los colombianos, digo obligación entre comillas, eso no debe ser obligación, pero tener un ejemplar de 100 años de soledad, de 100 años de soledad, cualquier libro de García Márquez, nuestro premio Nobel. Tenemos que tener un libro sobre los nuevos autores de este país que hablan sobre literatura urbana, tenerlo. Tenemos que tener un libro de la historia de este país. Que la gente sepa qué ha pasado en este país en toda la historia. Que no sepamos más de los Estados Unidos que de lo que nosotros hemos vivido aquí en 200 años de vida republicana y desde antes, de los pueblos indígenas que viven en este país. Y creo que eso lo puede hacer el Estado. Ya nos hemos sentado a la mesa con editores, con libreros, con autores, con el Ministerio de la Cultura para presentar un buen proyecto. Y la idea es que sea presentado por varios representantes, por varios congresistas, para que sea de todos, no de uno solo. Pero la idea es masificar el libro o mejorar la relación entre el escritor y el lector. Sí, crear todas las condiciones para que la industria del libro se consolide. Sí. Es decir, que se impriman más libros en este país y que se lean más libros en este país. Okay. Y el actor más importante es el Estado. ¿Cómo hacemos para mirar que en toda la cadena de producción del libro, dónde están los gravámenes que se podrían eliminar, que se podrían reducir para que se genere la industria del libro? Aquí estamos vendiendo el 70% de libros traídos de España. ¿Y la producción nacional dónde está? O sea, el libro colombiano ¿dónde está? Sí, las imprentas nacionales, los editores nacionales están quedando anulados. Claro, pero mientras en España, por ejemplo, el Estado en Europa subvenciona más la producción de los libros. Y con esa subvención lo están vendiendo acá. De acuerdo. En Colombia no. Entonces tenemos que promover más en toda la cadena de la producción hasta el lector. Y si nosotros logramos, con participación de todos, que los niños vayan más a un libro que al celular, hemos ganado. Bueno, muy bien. Pero eso le toca al Estado, en todos los niveles, nacional y territorial. Bueno, pues muchas gracias por su conversación con nosotros en esta oportunidad. Carlos, muchas gracias por la invitación. Y me gusta que usted sabe la historia política de este país. En este escenario que es el mejor escenario de lo público de Colombia, el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes. Yo conversaba con el ministro de la Cultura cuando trajeron aquí el cuerpo de Fernando Botero. Ajá. Este es el mejor escenario. Sí, claro. Que hay que construir más escenarios como este. Sí. México tiene, por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes. Claro. ¿Cuál es nuestro Palacio de Bellas Artes? Entonces, por eso este es un edificio que representa la institucionalidad. Exacto. Es el símbolo de la democracia. El símbolo de la democracia. La institucionalidad debe ser de la cultura también. Claro. De nuestros valores, desde luego. Porque además en ese congreso hay gente muy buena. Sí. Hay excepciones
Sí, que por rayan eso. lo vulgar y eso, Eso pero aquí sí. hay gente muy buena. Muy buena, muy buena. Carlos, muchas gracias por la invitación. A ustedes muchísimas gracias. Y a ustedes muchas gracias por la atención que han prestado a esta conversación en el Capitolio con el doctor Heráclito Landines Suárez, representante de la Cámara, miembro de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Pueden continuar ustedes viendo Canal Congreso. Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso.